Bueno, empezamos hablando acerca del hombre, el origen del hombre. Yo les dije la clase pasada de que esta materia para mí es una responsabilidad muy grande porque justamente es la columna vertebral de lo que nosotros creemos. Hablamos ya de lo que quería decir teología. Y para mí es una responsabilidad muy grande. Por eso cuando yo hago observaciones de manera personal, le pedí que usted lo anote como observación del pastor Juan, ¿no? Que es doctrina. Ahora le voy a dar algo que yo creo. Algo que yo creo. Puedo estar equivocado, le voy a decir. Cuando hablamos acerca del hombre, nosotros creemos que no podemos hablar tanto acerca de esto porque conocemos que Dios creó al hombre, que es una creación de Dios, en el poder de Dios y en su sobrenaturalidad, creó a Dios a la imagen y a la semejanza de Él. Nosotros no damos pie a la doctrina no, más bien a la teoría de la evolución. Creemos que Dios es soberano y creemos en la Biblia en un 100%. No podemos dejar pasar ni siquiera una coma, es lo que hemos sido enseñados, si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que Dios creó a la imagen y a su semejanza. En un mundo donde se empiezan a establecer como verdades teorías, sobre todo tienen el propósito de desvirtuar el papel del hombre. ¿Por qué es importante detenernos en que Dios creó al hombre tal cual es? Básicamente porque la denigración o la deformación del concepto hombre también afecta a la relación del ser hombre con su creador. Yo le dije que le hacía algunas cuestiones que tenían que ver con mi opinión, que usted no la tome como doctrina, son opiniones mías, se lo vuelvo a aclarar. Cuando vimos los seres angélicos en la clase pasada, nos tocó ver acerca de el tercer ángel que es conocido en la Biblia. Tenemos a Miguel, tenemos a Gabriel y tenemos a Lucero, conocido como Satanás. Hacíamos alguna referencia, hablábamos acerca de él. Ezequiel capítulo número 28, yo no sé si lo podemos poner en pantalla, yo voy a ir acá, a tener paciencia, porque le quiero más o menos fundamentar lo que yo creo. Veíamos que en dos profecías, dos endechos, que había de uno el profeta Isaías y otro el profeta Ezequiel, veíamos y escuchábamos acerca de el origen de Satanás. Y ya lo voy a introducir porque creo que tiene que ver mucho con el origen del hombre. Versículo número 13 del capítulo 28 de Ezequiel dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berizo, ónice y zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para allí en el día de tu creación. Es interesante estas piedras que se habla acerca de lo que tenía Satanás cuando era el ángel Lucero, mire, estas mismas piedras estaban de aquí estas 9 piedras están representadas en el efod del sumo sacerdote. Ustedes lo vieron en Pentateuco. De las 12, 9 la encontramos acá. De la misma manera la encontramos con la iglesia, vestida también de la misma manera. Habíamos dicho que Lucero tenía tamboriles, tenía flautas. En el libro de Isaías dice que sus cuerdas descendieron. Y entendíamos, o por lo menos yo lo entendía, y hablaba acerca del papel que ocupaba Lucero frente a la corte de Dios. Inclusive dice que estaba dentro de las piedras de fuego. Es esa referencia, quizás Lucero estaba en la parte más íntima de la corte de Dios.
entendemos, yo entiendo, por eso le digo, esto no es doctrina, es una apreciación mía, de que en cierta manera el hombre reemplaza la actividad del lucero. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, tomó el polvo, lo sopló, y a partir de ese momento el hombre fue creado para darle gloria a Dios. El hombre tiene en sí, tiene instrumentos musicales, lo habíamos comentado en la clase pasada, en sus palmas tiene los tamboriles, sus cuerdas son sus cuerdas vocales y el viento es como nosotros le damos movimiento a esa cuerda. Yo entiendo de que el ser humano, por eso le digo, esto es personal, ¿no? Se lo voy a decir por enésima vez. El ser humano de cierta manera reemplaza, me entender, la tarea que tenía Lucero en el cielo. Nosotros somos los encargados de reflejar la gloria de Dios, nosotros somos encargados de adorar a Dios, por eso hay una conexión muy especial cuando la música genera algo que no se puede explicar en el ser humano, es un vínculo que el ser humano tiene con lo espiritual. Lo va a notar, por ejemplo, en el libro de Segunda de Reyes, cuando el profeta Eliseo pide un músico para traer una profecía. Bien, volviéndose a hecho esto, yo entiendo que el hombre fue creado para imagen y semejanza de Dios. Perdón, a imagen y semejanza de Dios para gloria de su nombre. Eso ya no es opinión mía, lo dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo, de que somos hechura suya para gloria de su nombre. Dios creó al hombre de su imagen y semejanza. Nosotros no creemos en la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, haciendo una descripción demasiado sencilla, va hablando acerca de que se van cumpliendo ciertos eslabones para llegar a un nuevo y más elevado ser que se va adaptando de una mejor manera. Nosotros creemos que no hubo ningún intervalo, sino que Dios fue creado desde el comienzo y creado a la imagen y a la semejanza de Dios, ¿no? Los evolucionistas buscan crear más al hombre con los animales que relacionarlo con Dios. Dice así 2 de Pedro capítulo 1, versículo número 4. 2 de Pedro capítulo número 1, versículo número 4, dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces el ser humano, la naturaleza del hombre, nosotros encontramos en Génesis capítulo 2, versículo número 7, que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre y sopló sobre él, y el hombre se transformó en un alma viviente o en un ser viviente. Entonces Dios formó al hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Con respecto a que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, podemos entender lo siguiente, que nosotros reflejamos la gloria de Dios. Ahora, imaginarnos que Dios tiene un cuerpo humanoide, por decir de alguna manera, que responde, que tiene manos, tiene 2 pies. No lo sabemos, la verdad, nuestra mente no está capacitada para entender a Dios. No sabemos bien, no podemos entender la forma que tiene Dios, porque Dios lo ocupa todo. Dios lo ocupa todo, no hay lugar donde Dios no esté. Pero yo entiendo de que la imagen y semejanza de Dios, nosotros hablamos de la teoría de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay una Trinidad en el ser humano. Nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Algunos, lo dice el apunte, que algunos estudiosos dicen que no, en realidad no son 3, sino que son 2, que es el alma y el espíritu la unen, y el cuerpo por otro lado. El espíritu humano, ¿qué entendemos por espíritu? ¿Qué entendemos por espíritu? Mire, el espíritu se refiere solo a la parte inmaterial del hombre. Nosotros como raza humana tenemos un espíritu, pero en sí no somos solamente un espíritu.
La Escritura habla acerca de nosotros en quienes habita el Espíritu Santo, se dice que está espiritualmente vivos. 1 Corintios capítulo 2, versículo número 11, dice así la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 2, versículo número 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en nosotros nos revela las cosas de Dios. Los creyentes no están espiritualmente muertos, estamos vivos. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, vamos a leer del 1 al 5. Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de una muerte espiritual, no del cuerpo, sino del espíritu. De los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Vamos a hablar también de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, unidad número 1, número 2, no sé, porque estamos cambiados, pero acá hablamos de una de las características de Dios. Por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí en un paréntesis vamos a hablar de eso en otra unidad. Por gracia sois salvos. El alma del ser humano, del ser humano tiene otra relación. Entremos como el espíritu, como la parte que conecta, como lo que conecta más verticalmente. Y el alma también es una parte inmaterial, pero conecta más horizontalmente con el mundo que nos rodea. El espíritu es el elemento que le da al hombre la habilidad para tener una relación íntima con Dios. Siempre que se usa la palabra espíritu, se refiere a la parte inmaterial del hombre, incluyendo su alma. O sea, tenemos entonces estos componentes del ser humano, del hombre, tenemos tres que nos componen. Tenemos una parte material que ya la vamos a ver y vamos a reflexionar un poquito sobre eso y vamos a ver los otros dos aspectos que estamos viendo ahora. La parte inmaterial, que incluye el espíritu, que es lo que nos conecta con Dios, y el alma. ¿Qué es el alma? El alma se refiere no solamente a la parte inmaterial del hombre, sino afecta también a la parte material. Más que el hombre tenga un espíritu, el hombre es un alma. En su significado más básico, la palabra alma significa vida. Sin embargo, la palabra va más allá de la vida. La Biblia va más allá acerca de la vida y se adentra en muchas áreas del ser humano. Una de esas áreas es el deseo del hombre por pecar. El hombre es malo por naturaleza y por consecuencia su alma está corrompida. Dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El principio de la vida es quitado al momento de la muerte. Entonces yo se le voy a hacer una explicación, puede ser un poquito sencilla, ¿no? Tenemos el alma, el cuerpo y el espíritu. El alma justamente es lo que entendemos con lo que le da vida al cuerpo. Es la raíz donde nosotros tenemos nuestros sentimientos. Es la raíz de nuestras emociones. Usted va a ver que el rey David, en un salmo, le habla a su alma. Dice, alaba alma mía al Señor. Con la intención de sujetar su alma, sus sentimientos, sus emociones, llevarlas sujetas
y alabar al Señor más allá de sus sentimientos que tienen que ser afectados por el día a día, por las cosas que pasan. David le dice justamente a su alma que tiene que alabar al Señor. Por eso nosotros va a escuchar que hay una expresión sobre una persona que es un almático. Lo va a escuchar sobre eso. Esa persona, se dice, ¿qué tal es el hermano fulano? Y es bueno el hermano fulano. Por ejemplo, podemos decir, tiene mucho talento para la obra del Señor, es un buen músico, o es un hermano que está atento. El problema de él es que es almático. ¿Lo ha escuchado esa expresión? Una persona que se guía por las emociones. Sus emociones justamente lo que marca su vida. El alma como el espíritu es el centro de muchas experiencias espirituales y emocionales. Job capítulo 30, versículo número 25. Estos versículos yo no están todos en el apunte, yo se los traje anotados cuando estuve preparando la clase. Job capítulo número 30, versículo número 25. No lloré yo al afligido, mi alma no se entristeció sobre el menesteroso, o sea, sobre el pobre, sobre el mendigo. No lloré yo al afligido. Está hablando justamente haciendo una defensa Job, diciendo, mi alma es buena. Mi alma es buena porque mi alma se compadece de la gente. El tema es que nosotros sabemos que el alma del ser humano está manchada porque nosotros arrastramos con el pecado original. El alma y el espíritu son similares en la manera en la cual son usadas en la vida espiritual del creyente. Son diferentes en su referencia. El alma es la visión horizontal del hombre con el mundo. Esto me gustaría que lo anoten, más allá que el apunte no lo dice así. El alma es la visión horizontal del hombre con el mundo. El espíritu es la visión vertical del hombre con Dios. Tenemos que entender que es importante que ambos se refieren a lo que decíamos, la parte inmaterial del hombre. Pero solo el espíritu se refiere al caminar del hombre con Dios. El alma se refiere al caminar del hombre en el mundo, ambos material o inmaterial. El espíritu, puesto que representa la naturaleza más elevada del hombre, dice el apunte, está relacionado con la cualidad de su carácter. Aquello que adquiere dominio en su espíritu se convierte en un atributo de su carácter. Por ejemplo, si permite que el orgullo lo domine, se dice que tiene un espíritu altivo. De acuerdo a las influencias respectivas que lo controlan, un hombre puede tener un espíritu perverso, después busca en su casa las citas bíblicas, un espíritu provocador, irritable, un espíritu precipitado, un espíritu agitado y un espíritu contrito y humillado. Quien esté bajo el espíritu de servidumbre, habla o impulsado por el espíritu de celo. Debe, por tanto, nosotros custodiar y controlar nuestro espíritu. Mediante el arrepentimiento, nosotros renovamos también nuestra naturaleza espiritual y confiamos en que Dios efectúa ese cambio de esa naturaleza. El punto 3 habla justamente del alma. Bien, acá hay uno para enriquecer un poco lo que yo les traje anotado. Dice, deben observarse 4 extensiones del alma. El alma distingue la vida del hombre de las cosas inanimadas. Tanto el hombre como la bestia tienen almas. Entonces dice, son almas. Por ejemplo, en Génesis 1:20 la frase ánima viviente significa alma en el original. Ahora, el alma del ser humano es consciente, el alma de los animales no son conscientes. Obra justamente por el mandato divino de Dios sobre las cosas, sobre su creación, sobre las criaturas, de multiplicarse, de llenar la tierra, y en base a ese instinto que tienen de esa alma, pero eso no es un alma consciente con el ser humano. El alma distingue al hombre de los animales. Lo decíamos recién, los animales tienen alma, pero no es un alma terrena que perece al morir el cuerpo. Entonces nosotros tenemos vida en nosotros que, a diferencia de las plantas y de las otras criaturas, nosotros tenemos un alma que es consciente. El ser humano puede crear arte, el ser humano puede ejecutar, por ejemplo, invenciones científicas, mientras el instinto del animal solo puede manifestar
y alabar a Dios a su manera, con su soplo de vida. Dice, el animal adora a Dios. El ser humano lo hace de una manera consciente, porque el ser humano ha sido dotado de la capacidad de decidir. El alma distingue a un hombre de otro y forma de esa manera la base de la individualidad. El vocablo alma es por tanto empleado con frecuencia en el sentido de persona y lo usamos nosotros. Decía, por ejemplo, la expresión no cabía ni un alma, no le he usado la expresión. El alma distingue al hombre no solamente de los órdenes inferiores, sino también de los órdenes superiores de la vida. No hallamos ninguna referencia en la Biblia acerca del alma de los hombres, porque no tienen cuerpos como nosotros. El hombre se convirtió en un ánima viviente, es decir, un alma que colma un cuerpo terrenal sujeto a condiciones terrenales. O sea, el alma es lo que le da la vida a nuestro cuerpo terrenal que está sujeto a las condiciones justamente aquí de la tierra. Los ángeles son espíritu, no están condicionados materialmente con esa limitación. Por razón similar son espíritus creados y finitos, o sea, no han tenido un principio, son creados. Por diferencia de ellos, nosotros de los ángeles, el ser humano tiene también la posibilidad de multiplicarse. Entendemos quizá que los ángeles tienen un número fijo, Dios ellos los creó. Yo hago una pregunta también un poco yendo más allá, si Dios crea nuevos ángeles, no lo sabemos, pero no tenemos evidencia. En cambio el ser humano, Dios creó al hombre, y creó al varón, creó a la varona, como dice la Biblia, que le llamó a Adán, para que se pueda multiplicar. Lo cual nos lleva al otro punto, el origen del alma. ¿Cómo es el alma? Cada vez que se hace un ser humano, ¿se crea un alma o se hereda de Dios? Un grupo afirma que cada alma individual no es recibida de los padres, sino que es una creación divina inmediata. Y citan versículos bíblicos que usted los va a encontrar. Otros piensan que el alma es transmitida por los padres. Entonces acá señalan justamente la herencia pecaminosa de nuestro padre Adán. Creemos, lo hice bien el apunte, creemos que es una mezcla de las dos cosas, operan los padres y también Dios en el acto creacional de cada ser humano lo conoce y le da un ánima viviente. Entonces, vamos ahora al alma y al cuerpo. El alma es la portadora de la vida. Justamente lo hablamos recién que el vocablo alma se ha traducido vida muchas veces. Cuando el alma ha desaparecido, el cuerpo no vive. Todo lo que queda es un grupo de partículas materiales en estado de rápida descomposición. El alma llena y habita el cuerpo y afecta más o menos directamente a todas sus partes. Es por ello que escuchar que la Biblia habla acerca de que da sentimiento al corazón, a los riñones. Mire, Salmo 73, 21. Salmo 73, 21. Cuando usted tenga tiempo, invierta algún momento de su año en leer el libro de Job, pero leerlo detalladamente. El libro de Job es maravilloso, es el libro más antiguo de la Biblia y habla mucho acerca de este tipo de cosas. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Job capítulo 16, versículo número 13. Job 16. Me rodearon su flechero, partió mi riñón y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Otorga que los sentimientos, que el alma influye en toda su vida y lo va a encontrar en las entrañas, va a encontrar también el vientre. En esta misma verdad que el alma llena el cuerpo explica por qué en muchos lugares se presenta el alma realizando hechos corporales. Mi interior o frase equivalente es la terminología que se emplea con frecuencia para describir los órganos
internos saturados del alma. O sea, nuestra alma llena nuestro cuerpo. Ahora, nosotros como cristianos, quiero llevarlo a la reflexión siguiente. Nosotros tenemos alma, nosotros tenemos espíritu, y nosotros hablamos siempre del cuerpo, siempre dejándolo en un lugar de menos importancia, ¿no es cierto? Es muy común, todo lo hacemos. Pues nosotros tenemos que darle prioridad a lo espiritual sobre lo corporal. Entonces, el cuerpo del ser humano, ¿qué es? El cuerpo del ser humano, su propósito original, es ser portador de la gloria de Dios. El cuerpo del ser humano es algo muy, pero muy valioso. Nosotros tendemos a restarle importancia. No estoy diciendo que se haga un culto del cuerpo, ni mucho menos vengo a establecer ningún tipo de doctrina, ninguna cosa extraña, sino de que tenemos que valorar el cuerpo como el valor que en la palabra le da al cuerpo. Nosotros somos muy de verlo como algo descartable, ¿no? Es más, le sabemos explicar a los niños, a mí que me ha tocado explicar, por ejemplo, el tema de que mi nena le quisiera conocer a su abuelo, pero decir en el cielo, es decir, y explicarle a su manera, que entienda de una manera sencilla el tema de la muerte, decirle que esto es un envase solamente. Pero el cuerpo es importante, el cuerpo lo tenemos que cuidar. Cuidar el cuerpo también es dar honra a Dios. Tengo que cuidar el cuerpo. Eso sin entrar mucho en detalle, pero a veces tenemos que replantearnos cómo cuidamos nuestro cuerpo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros, en definitiva, pecamos o no pecamos, o le damos gloria a Dios o no le damos gloria a Dios, lo hacemos con el cuerpo, es con nuestro instrumento. También con el cuerpo lo debemos cuidar. Le animo a que cuide su salud, no por una cuestión estética, que es lo que más motiva, sino por una cuestión que tiene que ver justamente con el cuidado de lo que Dios le ha dado. Es curioso que nosotros miremos mal a alguien que fuma, porque daña al cuerpo, al templo del Espíritu Santo, como enseña la Biblia, ¿no es cierto? Y a veces al templo le hacemos un salón bien grande al templo, ¿no es cierto? Tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo también. Le hacemos una iglesia satélite, 2 iglesias satélites, 3 iglesias satélites, le hacemos altar, le hacemos sala de consolidación. No, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Cada uno sepa que nuestro cuerpo es lo que Dios nos ha dado, no tenemos otro, así que para bien, para mal, el que tenemos, el que Dios nos ha dado, lo tenemos que cuidar. Yo decía, vemos que hay gente que vemos mal. Si hoy el pastor estuviera fumando, digan, ¿qué está haciendo el pastor? Está loco. Pero a veces tenemos que ver un poquito nuestra dieta, tenemos que ver nuestros cuidados médicos, asistir a hacerse un chequeo anual. Eso parte también no por miedo, sino justamente para cuidar lo que Dios nos ha dado. El cuerpo es importante, porque por medio del cuerpo nosotros recibimos la impresión del mundo interior. Estas impresiones del mundo interior son dadas por los sentidos. La vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Son transmitidas al cerebro por medio del sistema nervioso. Y acá le voy a decir otro paréntesis, cuestiones personales. Escúcheme. Si usted no cuida su cuerpo, si no lo alimenta bien, su cuerpo muchas veces puede llegar a tomar impresiones equivocadas del mundo que le rodea. Por ejemplo, la dieta que nosotros comemos influye mucho por los sentimientos. ¿Usted sabía? Si come mucha carne, va a tener un tipo de personalidad distinta, por ejemplo. Tengo que controlar eso. Tengo que controlar porque nuestro cuerpo es importante. Por él nosotros entendemos el mundo, comunicamos cosas. El alma establece contacto con el mundo justamente por medio del cuerpo. El cuerpo es importante. Tal es así que el Señor le dijo al hombre, que luego lo recordó Jesús, que dejará el hombre a su padre
y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una misma carne. Es tan importante el cuerpo que a través del cuerpo nosotros participamos en el proceso milagroso de la creación de la vida. O sea, nuestro cuerpo no tenemos que empezar a dejar de verlo como lo que nos lleva, como nos transporta, sin rendirle un culto ni nada que se le parezca, sino cuidar nuestro cuerpo de que Dios nos ha dado. Por eso es importante la resurrección del Señor, la resurrección corporal del Señor. Eso es importante. Si no importara el cuerpo, no se hubiese manifestado a sus discípulos. Pues hubiese estado el cuerpo siguiendo su proceso natural de descomposición. Sin embargo, el cuerpo del Señor también fue glorificado. Si usted se va al relato de Juan, capítulo número 20, ese relato famoso donde María Magdalena no lo reconoce al Señor porque pensaba que era el jardinero. Y el Señor dije que no le toque porque todavía no había subido al Padre. Y luego a sus discípulos se le aparece y justamente le anima a que lo toquen. Es muy curioso eso, el cuerpo es importante. Pero Jesús se podría haber dicho el espíritu, pero en realidad era el cuerpo, el Señor, el cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado del Señor. Usted, por ejemplo, puede ir a la palabra del Señor en el libro de la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios es un libro muy importante para nuestra doctrina, porque los hermanos de la iglesia de Corinto, los corintios, tenían unos líos bárbaros. Era gente que estaban pasando un momento muy conflictivo. Estaban divididos de acuerdo a su liderazgo. Unos decían que era de Apolo, otros decían que era de Pablo. Unos están divididos de acuerdo a su raza, si eran judíos o no eran judíos. Y tenían un montón de cuestiones acerca de la integridad sexual. Por eso usted va a encontrar que en 1 Corintios nosotros el apóstol Pablo hace todo un escalonamiento de toda la doctrina de la fe, porque les tiene que decir, los tiene que poner en orden. Es una carta muy dura la primera carta de los Corintios. Es más, si usted cuando lo vea va a ver que la segunda carta de Corintios es con una caricia. Porque la primera carta los ha tratado fuerte. Y en la primera carta a los Corintios, justamente, en el capítulo número 15, justamente trata acerca de esto. Mire, yo se voy a leer 1 Corintios capítulo 15, lo voy a leer rápido, perdónenme, pero lo voy a leer del 42 al 55. 1 Corintios 15, el 42 al 55. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita con gloria. Se siembra en debilidad, se resucita con poder. Se siembra cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. O sea, un cuerpo restaurado. Y antes que alguien me le haga la pregunta, se la contesto. Pastor, ¿está bien cremar entonces si es tan importante el cuerpo? Alguien me va a hacer esa pregunta, así que la contesto. No hay evidencia bíblica que esté mal cremar un cuerpo y no darle sepultura. Algunos dicen porque el cuerpo tiene que ser resucitado. Pero con esa lógica, la gente que murió hace muchísimos años, que pereció en el mar, en una explosión, consumió en el fuego, es lo mismo. Pero yo le exhorto algo, o sea, la Biblia dice que lo que no hacemos con fe es pecado. Así que es una cuestión más de decisiones personal. En lo particular a mí no me parece muy agradable, pero no es pecado. Ahora sigo con esto. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Eso es muy importante. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. O sea, nuestro cuerpo, también cuando Adán cayó nuestro cuerpo. Cayó nuestro cuerpo. Cuando nosotros, en la segunda venida de Cristo, y los hermanos que nos precedieron, que ya partieron con el Señor, van a tener un cuerpo glorificado.
Así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es lo primero, sino lo natural y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así también son los terrenales. Y como es el celestial, así también son los celestiales. Así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Entonces, está medio difícil, ¿no? Por eso dice así en el 51, pero les digo un misterio. No todos dormiremos, pero seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Nuestro cuerpo es tan importante que Jesús vino a padecer y llevar sobre su cuerpo nuestro castigo. Nuestro cuerpo merece ser cuidado, nuestro cuerpo merece ser respetado. Y nosotros entendemos que con nuestro cuerpo transformado va a heredar el reino de Dios. El cuerpo es importante. El cuerpo debemos cuidarlo. Es importante. Por eso el apóstol Pablo se detiene e invierte este tiempo en decirle a la gente que vivía en Corinto justamente sobre la importancia del cuerpo resucitado. Mucha gente se plantea sobre eso. ¿Cómo y cómo la resurrección de Jesucristo garantiza la resurrección corporal de los creyentes? ¿Nuestros cuerpos resucitados irán igual a nuestros cuerpos terrenales? Si no, ¿cómo serán? Las respuestas justamente se encuentran en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Una iglesia que él estableció justamente el apóstol Pablo años antes de su segundo viaje misionero. Después yo decía que la iglesia de Corintios justamente tenía muchos problemas esta gente. Había divisiones, pero también sufrían la influencia de las doctrinas de Grecia, de la filosofía, que afirmaban que lo espiritual era bueno, mientras todo lo físico era intrínsecamente malo. Entonces justamente eso se metió en la comunidad cristiana. Y el apóstol Pablo justamente lo tiene que sortear y decir que es importante el cuerpo, que el cuerpo y la resurrección de Cristo no fue en el espíritu, fue en el cuerpo. El cuerpo de Cristo fue glorificado. Entonces nuestro cuerpo es importante, porque la muerte es vencida a través del sacrificio de Jesús en la cruz y de su resurrección también corporal. Volviendo al apunte, entonces el alma y el pecado. El alma vive su vida natural por medio de lo que nosotros denominamos los instintos. Estos instintos son la fuerza motriz de la personalidad. Dios le ha dado un tipo de personalidad a cada uno, justamente para que se desarrolle y garantizarlo y capacitarlo para que pueda vivir aquí en la tierra. Lo denominamos instinto porque son estímulos naturales implantados dentro de la criatura para poder sobrevivir. Dice un niño, si el niño recién nacido no tuviera cierto instinto al comenzar su vida, no podría sobrevivir. Justamente lo que hace. Y acá en el apunte encontramos 5 instintos: el instinto de conservación, el instinto de adquisición,
el instinto de hambre y de sed, el instinto de reproducción sexual y el instinto de dominación. Son lo que Dios nos ha dotado en nuestra alma. Y tiene que ver con el pecado justamente cuando desvirtuamos los instintos que Dios nos ha dado. Por ejemplo, el instinto de reproducción sexual, veo cuando está desbordado la gente peca con su cuerpo. El hambre y la sed, justamente, también llevado al extremo, sirve justamente al hombre de pecado. Es el alma lo que peca. Es el alma lo que peca. Es el alma lo que ensucia el cuerpo, digamos. Es la perversión, el pecado podemos entenderlo como la perversión de los instintos y las facultades con las cuales Dios ha dotado al hombre. Esto constituye la base del pecado. Por ejemplo, el egoísmo, la envidia, el enojo, son corrupciones del instinto de conservación. El robo y la codicia son corrupciones del instinto de adquisición. La glotonería es justamente la desnaturalización del instinto de buscar alimento. La impureza es la perversión o la lujuria del instinto de reproducción. La tiranía, la injusticia, el abuso físico es también como una perversión del instinto de dominación. Nosotros cuando como seres humanos heredamos justamente la naturaleza pecaminosa y tenemos una conciencia culpable que le dice al hombre que ha deshonrado a su hacedor. La desnaturalización de los instintos reacciona contra el alma, debilitando su voluntad y fortaleciendo los malos hábitos y creando un carácter desordenado. Pablo hace una lista de las perversidades del alma. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachería, orgía y cosas semejantes. Por algo, David le decía a su alma que debe adorar al Señor. La Biblia también habla acerca del alma y el corazón. El corazón entendido como la voluntad y el centro de los deseos. Dice la palabra del Señor que sobre toda cosa nosotros debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón es entendido como este órgano que bombea sangre, sino como el centro de nuestros pensamientos. Nosotros, dice la Biblia, usa la expresión, dice se enaltece su corazón sobre algunas personas. El corazón es el centro, el eje de la vida moral. Dice la palabra del Señor, dice un necio en su corazón, no hay Dios. Dice un necio en su corazón, no hay Dios. O sea, creer en Dios no termina siendo una decisión racional, sino una decisión del corazón, lo que nosotros decidimos. Hablamos sobre el cuerpo, que es imagen de Dios, que está aparentada con Dios, porque Dios sopló vida sobre nuestro cuerpo. Nosotros tenemos la capacidad de tener un carácter moral, tenemos la capacidad de tener raciocinio. Y ¿sabe una cosa? Tenemos la capacidad para ser inmortal. Nosotros somos la capacidad de ser inmortal. Nuestra vida no termina cuando nuestra alma abandona el cuerpo. Nos enfrentamos a un destino, cielo o infierno. Yo les dije en la clase pasada que cuando Dios vio que el hombre había caído, había desobedecido, que escondió el árbol de la vida. Y le decía que eso no es porque Dios es malo, sino todo lo contrario, porque Dios es bueno. Porque si el hombre comía del árbol de la vida, en ese estado caído hubiese permanecido por la eternidad apartado de Dios. O sea, nosotros tenemos un destino eterno. Ahora, Cristo Jesús nos vino a redimir y por él que nosotros alcanzamos la vida eterna. Y nosotros como imagen de Dios,
nosotros también tenemos, Dios quiere que nosotros tengamos señorío. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo alma, cuerpo y espíritu. Este cuerpo que por causa del pecado está afectado por la enfermedad, está vestido de corrupción, como dice el apóstol Pablo. El alma como el centro de lo que peca, como lo que nos comunica horizontalmente con el mundo y afecta a nuestro espíritu, que es como nos comunicamos con Dios. Pero Dios al hombre le había dado un mandato, que se multiplique y que llene la tierra. Y ese mismo mandato tenemos nosotros en multiplicarnos, en ganar gente para Cristo, y que la tierra sea llena de la gloria del Señor. Para eso nos creó Dios. Y yo quiero terminar justamente con esta reflexión. Quizá mi comentario, mi suposición, que es compartida, no es que yo soy, a mí se me iluminó algo, sino que lo he leído y lo comparto con alguna gente que estudia, de que el ser humano en cierta manera reemplaza la actividad del lucero, ¿no? Quizás yo esté equivocado o no. Por eso decía que no es doctrina. Lo que sí es que el hombre está puesto para reflejar la gloria de Dios. Su vida, todo su ser le tiene que dar gloria a Dios. Y lo puso para que ejerza dominio aquí en la tierra y que la llene. En un mundo de maldad, en un mundo justamente de hostilidad, en un mundo del ser humano, la perversión del ser humano que denigra su cuerpo, que su alma no tiene desenfreno, que espiritualmente necesita ser renovado, nosotros podemos con nuestra vida comunicar el Evangelio de Jesucristo y ejercer el dominio, el señorío de Cristo de una manera muy simple, viviendo como Él quiere que vivamos, predicando la palabra y reflejando nuestra vida, en nuestro cuerpo, a través de nuestra alma y nuestro espíritu, la gloria del Señor. Que Dios le bendiga. He terminado así la unidad entonces número 5, ¿verdad? Dios le bendiga.